Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre nos gustan tocar temas nacionales. Y habíamos dicho en enero, cuando decidimos continuar enero y febrero haciendo este programa, que íbamos a darnos el gusto de tocar algunos temas que estaban más allá de la actualidad del día a día. Bueno, hoy es ese programa, vamos a tratar de hablar con dos politicólogos sobre cómo son las campañas, cómo es el marketing de las campañas, cuál es el rol de los medios, hoy si influyen mucho o no en un candidato, cómo ver a los candidatos, por lo menos los que se presentan ahora. Y después en el segundo bloque nos vamos a dar el gusto de tenerlo a Norberto Galazo, que es uno de los historiadores más importantes que ha dado el revisionismo en la Argentina, que publica libros de los años 60. Y bueno, vamos a charlar con él, vamos a ver cómo analiza la actualidad ahora y cómo ve a través de la historia toda esta realidad, y también vamos a preguntarle si es que está trabajando en un nuevo libro. Bueno, vamos a ir un breve corte y ya vamos a estar con los invitados. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Con la doctora Adriana Amado Suárez, doctora en Ciencias Políticas, y con el licenciado también en Ciencias Políticas, creo, de la Universidad de Córdoba, Pablo Ariel Cabas. Y la idea era un poco hablar así, con más tranquilidad y con más tiempo de temas de campaña, de marketing, no solamente de Argentina, también vamos a hablar de algo de América Latina y todo eso, pero sin lugar a dudas, antes de entrar a los temas, me gustaría tener una reflexión de ustedes sobre este fenómeno de lo que ha sido el caso Nisman, no solamente por la denuncia, sino por su muerte y todo eso. ¿Cómo han visto el rol de los medios? ¿Cómo han visto el rol social o de los candidatos? Así, en números globales, Adriana. Y el tema, primero, que salió en un momento difícil, porque es un momento, las vacaciones suelen ser momentos de sequía informativa, donde la gente está en la costa, tranquila, con notas de color, entonces que irrumpiera en la agenda algo tan dramático y que involucraba a tantos actores, desarticuló incluso el panorama, porque había muchos periodistas de vacaciones y mucha gente en funciones en los distintos lugares también de vacaciones. Es que así unos veranos con más gente, además en la costa, en el interior del país, en todos lados. Totalmente. Entonces lo que pasó fue que en todos los ámbitos, no solamente en los medios, sí hubo una explosión de conversaciones que justamente iban en contramano de la cantidad de información disponible. Pareciera que cuanto menos de información disponible había, más conversaciones en el Twitter, en las redes, en la calle. Entonces se genera como un fenómeno bastante raro, en el sentido de que estamos todos hablando del tema sin muchos más datos que los
que surgieron en las primeras semanas, porque los tiempos procesales siempre son distintos a los tiempos mediáticos y a veces a la urgencia social. ¿Y vos, Pablo? Incluso si uno lo analiza como un escándalo, que es propiamente un escándalo, y bien instalado y bien narrado desde el punto de vista de los medios, sobre todo porque el escándalo requiere de factor sorpresa, o sea, y esta historia de Nisman está plagada de elementos de sorpresa que todos los días generan nuevas noticias y posicionamiento de los distintos actores en torno a esas noticias. Me parece que en ese sentido los medios han llevado a la delantera en relación al gobierno en la instalación del guión de este escándalo, ¿no? Porque como todo escándalo tiene siempre una instancia de moraleja, ¿no? Es una instancia moral de la sociedad que tanto la opinión pública como los medios, como la clase política establece algún tipo de parámetro o de instancia moral a partir del cual la gente se posiciona, ¿no? La opinión pública se posiciona. Para los dos, ya entrando a hablar un poco de campaña, podemos hablar de candidatos y eso. Hoy en día, ¿no? En este nuevo siglo, ¿el rol de los medios es tan importante o no tanto en la decisión de que la gente elija o no a un candidato? Podemos hablar de acá, también podemos hablar de... Hubo elecciones hace poquito en Brasil. Empezamos por la dama. Mira, si vamos a hacer caso de la conversación de políticos y periodistas, los medios son muy importantes. Si yo te tengo que hablar desde lo que son las últimas investigaciones académicas de los últimos 20 años, ya no son tan decisivos. Digo, con la crisis de los relatos en general, también entra en crisis el que era el portavoz de esos relatos. Sería impensable que si todos los sociólogos, los historiadores, estamos hace años analizando esa fractura de los que fueron los grandes relatos del siglo XX, sería impensable creer que aquel que fue el portavoz por excelencia en estos dos siglos, del siglo XIX, que era la prensa, no estuviera en cuestión. También pasa que si vos ves, por ejemplo, estudios que comprenden toda Latinoamérica, como por ejemplo el Latinobarómetro o la encuesta de la POP, lo que ves es que el declive de los medios como fuente de información política va acompañado con un aumento de la referencialidad del conocido, que de alguna manera está también potenciado por las redes sociales o por el teléfono o por esta necesidad de encuentro más allá de los ámbitos institucionales. Vos sabés que cuando desaparece lo público empieza a tomar fuerza lo colectivo. Entonces, los medios también eran parte de ese escenario público que hoy está en crisis. Entonces, es poco probable que sigan teniendo los efectos que tenían hacia fines del siglo. Eso. ¿Y vos, sí, Pablo? Comparto plenamente. O sea, la construcción de la identidad de un político, la imagen que la persona se conforma de un político, tiene múltiples fuentes y múltiples instancias, ¿no? Las redes sociales tienen cada vez una importancia mayor. Sin ir más lejos, el spot de Massa quizás tuvo mucha más efectividad en las redes sociales en cuanto a los memes que se generaron en torno a este error, si se quiere, de la comunicación, que la pieza televisiva propia, ¿no? Pero me parece que... Sí, porque uno no sabía cómo iba a ser la que se hizo en La Pampa, pero ahora con las redes sociales todo es una cosa que al instante se sabe, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos múltiples instancias, creo que la televisión sigue teniendo una centralidad a la hora de fijar recordación, imagen y demás, pero bueno, creo que cada sistema de medios tiene su lógica y aporta al sistema de comunicación, ¿no? Diario. Los diarios también hacen lo suyo y la forma de plantear los diarios, la noticia también configura el resto de los medios, digo, ¿no? O sea, un candidato difícilmente se haga conocido por salir en los diarios, pero es importante cómo los diarios también lo tratan. Sí, también por ahí lo que está más en crisis no es la existencia de los medios que siguen estando y que siguen siendo consultados, sino ese poder prescriptivo que supieron tener. Es decir, esta idea que hubo en algún momento de que uno se instalaba en un diario y automáticamente pasaba a la opinión pública, eso está absolutamente en crisis. Lo que sí es cierto es que hoy muchas de las decisiones se toman en el ámbito ilustrado, en el ámbito informado. Entonces, si hoy estamos pensando quiénes van a ser los candidatos y la decisión de los candidatos las toman las personas que
conviven en ese micromundo de las redes y de las noticias políticas, obviamente en ese lugar va a tener mucha importancia. Ahora, a la lógica de la ciudadanía en general es mucho más difuso. ¿Y cuál sería hoy el rol, por ejemplo, de las empresas que se dedican a manejar el marketing de los candidatos? ¿Seguirá teniendo tanta importancia? Yo me acuerdo que hubo publicidades hace una década o 2 décadas que por ahí era una publicidad, incluso las de Alfonsín, me acuerdo, en el 83, que tuvieron un impacto y por ahí torcieron mucho los votos. Y en otras, pero hoy en día será tan así. Incluso la campaña, me acuerdo de Ramiro Agulla con De la Rúa, fue efectista. Si hoy uno la mira o la mira por YouTube o esos lugares, piensa que es medio ridícula. ¿Cómo, un poco ahora se ve con esto que pasó con lo de Massa, ¿no? ¿Cómo seguirán teniendo tanta importancia o también están perdiendo valor el publicista? Que en su momento hubo un momento de auge entre los 70 y 80, como que el publicista resolvía al político. Por favor, no. No, a ver, creo que un publicista o un creativo nunca puede manejar una campaña electoral. Digo, ahí hace falta siempre un criterio político y la conducción política es la que debe primar, ¿no? Porque no se gana una campaña por un spot. Así todo, creo que la creatividad es cada vez más demandada, cada vez hace falta más creatividad, no solo para gráfica, sino también para televisión y además para redes sociales. Digo, tenemos la multiplicidad de medios requiere la multiplicidad de contenidos y una mayor generación de contenidos. Para generar contenido hace falta cada vez mayor equipos creativos, ¿no? Trabajando. Yo creo que eso no va a disminuir, creo que va a ser más necesario, más una campaña competitiva como la que se viene, con candidatos competitivos, digo, o sea, con una distancia relativa acotada entre cada uno de ellos, por lo cual la campaña necesariamente va a apuntar a tratar de marcar la diferencia, ¿no? Yo ahí disiento un poco porque es cierto que se multiplicaron los soportes y se multiplicaron los medios, pero la atención que el ciudadano le puede prestar a la información es incluso cada vez más reducida, porque justamente esa lógica de que uno, digamos, en los 80 la dedicación principal era la televisión y era eso innegable. Hoy la gente está mirando la televisión y fehacientemente sabemos que está consultando el Twitter, está hablando en el Facebook, con lo cual automáticamente la atención que le puede prestar a la televisión ya es menor. Entonces, digo, sí coincido en que hace falta más creatividad, porque en esta inmersión, en esta multiplicidad de mensajes, obviamente gana el que es más creativo. Lo que pasa es que lo más creativo ni siquiera es en lo pensado. Perdón, hoy hablábamos de las parodias que se hacen a una de los spots de Massa, pero en el 2011 el hit de la campaña fue Un milagro para Altamira, que fue una campaña en Twitter que terminó beneficiando al Frente de Izquierda para las PASO, que tampoco fue pensada. Es decir que en ese sentido la creatividad a veces más genuina es la que sale de la misma ciudadanía. Eso es justamente, me parece que hoy día el gran desafío es activar al ciudadano como generador de contenidos. O sea, es quizás mejor que una instancia en la televisión genere multiplicidad de creativos anónimos, ¿no es cierto?, que esté generando memes y demás, suban a la red, conviertan en trending topic y esto vuelva como noticia a la televisión o a los diarios, digo. Hoy el principal desafío es generar o activar en la ciudadanía consumidores activos, ¿no? Hablando de nombres, antes de hablar de los candidatos, pues todavía no están confirmados muchos de ellos, pero ¿qué análisis hacen así ya del último año de la presidenta, después de 8 años? Uno dicen que las encuestas dicen que le está dando todavía muy bien, la buena imagen. ¿Cómo la ven en el último año a la presidenta? Y un análisis general, ¿no? Bueno, no podemos dejar de considerar que fue un año muy difícil para la presidenta con las cuestiones de salud. Entonces, ella que solía tener un manejo de la agenda muy cuidado, con muchas apariciones, con muchos discursos, con muchas actividades, esto desde hace 1 año y medio desapareció. Con lo cual también pasa algo parecido de lo que hablábamos con Nisman. Digo, la expectativa hacia sus apariciones públicas aumentaron. Es decir, en la medida que bajaron la cantidad, aumentó. Y entonces pasa también esto
que plantea Pablo, es decir, también hay una apropiación de esos discursos, de esas palabras por parte de la ciudadanía en la conversación. A favor y en contra, claro. A favor y en contra. Creo que eso todavía no, la política en general no sabe cómo manejarlo, porque nunca había pasado que la voz de la ciudadanía se escuchaba tan en directo y tan desorganizadamente. Porque también es cierto que en las redes hay personas que están hablando desde lo genuino, pero también sabemos que hay gente que está operando, hay identidades falsas que están tratando de generar discusiones vanas. Entonces, esto es algo tan reciente que todavía la política lo suele manejar como manejaba las campañas, es decir, bueno, voy a poner un Twitter, voy a poner un video en YouTube. Eso no tiene nada que ver con las redes. Todavía las redes, digamos, la política no está saliendo a conversar de igual a igual con la ciudadanía. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad que se está desaprovechando, tanto en la campaña como en la comunicación de todas las administraciones en general. Es decir, las administraciones usan sus canales para transmitir un discurso y después cuando ese discurso se desarma no se sabe muy bien cómo reaccionar, y creo que me parece que la tónica de las campañas que se vienen de acá en adelante va a ser que todos los discursos van a ser desarmados. Una pregunta, igual quiero escucharte en esto, pero le quiero agregar algo que mientras escuchaba. ¿Ya se acabó la posibilidad de que, como se hacía política antiguamente, donde se armaba una unidad básica o el comité radical y se hablaba y era conocido uno en el barrio y charlaba y eso es como que ya como ha quedado fuera, o todavía tiene valor eso? Sí. Aparte de, porque yo escuché eso y pensaba, ¿qué quedó de eso, no? Que fue importante en su momento, ¿no? No solo que tiene valor, sino además yo considero, no sé, Adriana, pero creo que es fundamental, digo, o sea, el contacto físico es irreemplazable y refuerza todo otro tipo de vínculo que se pudo haber generado entre una imagen que siempre está mediatizada y una audiencia, ¿no? O sea, cuando se logra superar la instancia de audiencia y de imagen mediatizada en un contacto físico, ese vínculo se refuerza mucho, ¿no? Y eso es una inversión a largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión política, ¿no? En cuanto al tiempo y el uso del tiempo. Con respecto a la pregunta que hacías antes sobre cómo veo al gobierno de la presidenta Cristina este último año. Todo último año siempre es difícil porque no solamente como lo planteó ella, como lo planteó hace unos días atrás, de que la gente se cansa un poco hasta incluso de ver las mismas imágenes en televisión, y esto es natural, sino que además creo que el gobierno venía muy bien, había resuelto varios conflictos que tenía en materia económica, encaró el año muy positivamente, con una imagen muy positiva de la presidenta. Creo que el caso Nisman genera un quiebre y como toda crisis uno tendría que analizar cómo va a terminar. Cómo va a terminar, digo, ¿no? Como toda crisis es una oportunidad, hay que ver cómo se termina esta crisis, lo importante es salir. Al gobierno me parece que tuvo ciertas dificultades en reaccionar, además con una posición muy clara de parte de algunos medios opositores. Yo recuerdo ver en simultáneo la programación de los canales de noticias en los días posteriores al caso Nisman y creo que la única línea editorial que estaba clara era la de TN, ¿no? Que iba hilvanando una historia, mientras que en lo de los otros lados se veía una cierta desarticulación a la hora de contar, de ir narrando. Me quedan unos minutos, pero quiero aprovechar la figura por lo menos de los principales candidatos que se ven, digamos. ¿Cómo lo ven, si ha mejorado o no? ¿Cómo lo ven tanto? Primero vamos a hablar de dos candidatos importantes de la oposición, que es Macri y Massa. ¿Cómo lo ven? ¿Si han evolucionado? ¿Si han desevolucionado? A mí en realidad me molesta un poco que la campaña haya alargado tanto antes al momento en que debería. No deja de ser paradójico que en el momento en que hay una ley que establece un plazo preciso para la publicidad electoral, las campañas se dispararan mucho antes. Entonces creo que estamos ya, hablando desde la ciudadanía corriente, ya cansados, y uno ve para adelante y dice, faltan 6 meses de avisos y de debates y de discusión. Retomando lo que decía Pablo, yo justamente
y en la misma línea de lo que decía, los medios ya no son tan importantes, yo creo que la diferencia va a estar en el candidato que pueda tener más cercanía con el vecino, con las bases, y que pueda mostrar muchos más cuestiones concretas de solución, no propuestas, soluciones a la vida cotidiana. Es decir, si nosotros vemos las últimas elecciones, las del 2013, los candidatos que ganaron no fueron los candidatos que tenían las campañas más millonarias, más bien todo lo contrario, porque en muchos casos los oficialismos, que siempre han tenido la ventaja de la comunicación que vienen haciendo durante todo el ciclo, no les fue tan bien a nivel campaña. Entonces, aparecieron muy fuertes candidatos vecinalistas de los municipios que quizás lo que podían mostrar eran soluciones modestas, hasta uno podría pensar. Entonces yo creo que ahí va a batallar mucho más la percepción inmediata del entorno que haga el ciudadano que todas estas campañas que empezaron este año. Pablo, tanto de Macri como de Massa, después hablamos. Me parece que es una lección muy importante la que tenemos los argentinos en este año. Vamos a tener un plazo largo de estudio porque vamos a tener mínimo 2 campañas, probablemente 3 campañas, o sea, 3 instancias de elección para presidente si vamos a un escenario de segunda vuelta. Veo a los 3 candidatos que según las encuestas están rankeando primeros, tiene una alta competitividad. Me queda muy poco tiempo, te agrego Scioli y Randazzo, después te pregunto brevemente porque me están diciendo que se nos va el tiempo, pero ¿cómo los ves vos a los 4 así? A los 4. Rápidamente. Los veo bien, a ver, creo que la campaña de Macri está bastante bien instalada, creo que tiene un rumbo que está claro y se perfila como un claro opositor al candidato que resulte del oficialismo. El Frente para la Victoria sigue siendo la primera minoría, claramente, con una intención de voto arriba del 35%, cercano al 40%. Creo que ahí va a estar la clave de cómo se resuelve quizás la interna del peronismo y si Randazzo da el batacazo que se espera o si se confirma la tendencia de que va a ser el primero, ¿no? Vos, 20 segundos, ¿cómo los ves a los candidatos del oficialismo? Lo mismo que sobre la oposición. En principio estamos hablando todos candidatos más o menos peronistas, entonces ahí también tenemos una gran mayoría, más o menos, son todos. Entonces me parece que de ahí el que pueda despegar con una identidad más clara de ese gran pelotón puede ser el que tenga más posibilidades. Por ahora están todos más o menos peleando la misma. Bueno, les agradezco a los dos que ya están, nos vamos a encontrar a través del año porque las elecciones son intensas. Vamos a un breve corte y ya estamos con el historiador Norberto Galazo.